Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de perfumería. Espero que estén muy bien, que se la estén pasando de lujo, así como yo lo he hecho. Y pues bueno, el día de hoy que estoy grabando este video para ustedes, pues finalmente estoy de vacaciones. Sí, creo que son mis terceras o cuartas vacaciones en toda mi vida laboral en una empresa o algo por el estilo. Y y se siente raro porque pues me voy a aventar 12 días oficiales más mis 2 de descanso de ley, así que son 14 días, prácticamente me voy a chutar el mes descansando y voy a aprovechar para enfadarlos, traerles a ustedes día con día muchos videos. No, no es cierto. Igual vamos con la misma dinámica. ¿Por qué? Porque no los quiero yo enfadar con esta cara horrible y este modo de hablar enfadoso que yo tengo. Y pues bueno, vamos a darle a lo que nos corresponde. Pues les traigo a ustedes un perfume árabe. Pues sí, seguimos con los árabes y seguiremos con los árabes porque de verdad nos traen muy buenas inspiraciones, muy buenos clones. También uno que otro que dices, ¡ay! ¿Qué ha pasado aquí? Como en todas las marcas de perfumería, sea nicho comercial, low cost, mid cost, como quieran decirles, pues tienen sus cosas malas, y que afortunadamente pueden aprender de ello para ir mejorando. Y pues bueno, yo en esta ocasión pues les traigo uno como que sí lo conocen, como que no lo conocen, como que sí se ha hablado, como que no se ha hablado. Y para ya no darle más embrollo, pues les traigo a ustedes Confidential, The Private Gold de Lattafa. Un perfume hecho y derecho, lamentablemente un poquito dañado por el uso de la caja. Como ven por ahí hay algunos raspones, pero es por el movimiento que tuvo con la caja. Creo que ya se los había mencionado en un video pasado. Y pues bueno, este es un perfume que me ha sorprendido para bien. Es totalmente unisex, así como el perfume que están emulando, el perfume que están copiando o en el perfume que se están inspirando en hacer esto. Y no es más que conocido este perfume que se inspira en uno de Tiziana Terenzi y que es, creo que, lo máximo que podré obtener a corto plazo. Ay, es una ricura este perfume. Es una ricura. Akirke de Tiziana Terenzi. Y pues bueno, vamos a hablar, o voy a hablarle, no sé por qué estoy hablando en doble persona. Voy a hablarle de este perfumito que vale muchísimo la pena. Ok, vámonos con su acorde principal, con sus notas principales, que es frutal a más no poder. Es un perfume sumamente gustoso, es un perfume tropical, podríamos llamarlo así. Es un perfume, híjole, es que está riquísimo. Es un perfume que te va a traer, que te va a inyectar mucha energía en tiempos de calor, que te va a refrescar también, pero también se maneja muy bien en espacios, en climas algo templaditos, no tan fríos, pero sí que tienen alguna ráfaga así como de airecito frío, pero con un solecito dándote. Esto está sumamente riquísimo. Es un perfume fresco, pero también tiene sus toquecitos amaderados y se siente a la vez algo atalcado. Es un perfume verde también. Es un perfume, híjole, ¿cómo les podría yo decir? Es un perfume sumamente aromático. Es un perfume aromático que te va
llenar la cabeza, que te puede confundir al principio con estas notas que tiene el perfume. Lo voy a sprayar. Ya nada más el atomizador, wow. Híjole, miren, al aire lo vas a disfrutar, por supuesto, claro que sí. Pero no hay nada como disfrutarlo en un papel secante de algodón, inclusive pues mucho mejor en tu piel, mucho mejor en lo que es pues el contacto con la ropa, el roce de tu piel, el calorcito, todo eso. Pues bueno, en este perfume, ¿qué vas a encontrar? A ver, lo principal es el durazno. Es un durazno no madurito. Es como un durazno todavía verdezón, de esos que lo partes y dices, ¡ay! Todavía está verde. O que le das la mordida y dices, ¡ay! Todavía está algo verdezón. Pero ¿por qué te engaña? Porque pues, su exterior, su capa, su tela, su piel está ya al color que pues, nos gusta comer los duraznos. Pero tú lo muerdes y dices, ese sabor y ese olor que suelta algo, un duraznito verde, híjole, es eso. Yo no lo encuentro un perfume, ¿cómo les diré? Gourmand, pero se siente, o sea, se antoja como si estuvieras comiéndote un mix de frutas. ¿Por qué? Porque también en el transcurso de la fragancia, o sea, su salida es melocotón al 100%. Ya que se empieza a sentar el perfume en tu piel o en el papel secante, empiezas a notar una pera verdosa, pero no verdosa de que le falte madurez, sino que hay peras amarillas, hay peras verdes. Y las verdes son las que tienen un poquito menos de jugo, pero tienen más intensidad. O sea, no se siente tan dulce, no se siente tan invasiva la pera. Pero también a eso añádele esos toques de frambuesa. O sea, que lo dulzor, podríamos decirlo así, en el dulzor de esta fragancia, de su salida, viene también un balance con acidez, algo picosito que es con la frambuesa, que se siente, o sea, se siente. Pero, sí, otro pero. Lo que a mí me ha impresionado, ¿cómo se dice? Como que me ha botado el chip, no sé, como que me ha movido las locas neuronas que tengo y que son poquitas, así que pues hacen mucho escándalo, mucho ruido. Híjole, esa maracuyá que dicen que está ahí. Pero... este va a ser el video de los peros. Pero esta maracuyá, para mí, este aroma pertenece... Híjole. Lo malo es que no perdura mucho esa intensidad de la maracuyá. Ya eso te estoy hablando unos 2-3 minutitos. Ese olor que yo conozco de esta fruta y que la mayor parte de aquí de México la conocemos como granada. Que tú la partes y se ve así como pues yo le decía de chiquito que parecían mocos. en la fruta en el interior. Ya pondré yo una foto por aquí. La granada, híjole, se me afiguró todavía muchísimo más, que es de la familia de la maracuyá. Claro que sí, porque tiene sus semillas dentro de la fruta y que las semillas se comen y que tienen esa telita, esa sensación babosita, cremosita, sedosa el fruto. Híjole, me llegó esa sensación de esa nota de lo que es la granada, no tanto como la maracuyá. También ya lo que fue su, ¿cómo les diré?
noté algo verdoso y pues investigué y se ve que trae pues el lirio, el famosísimo lirio de los valles. ¿Qué es lo que consiste en el lirio de los valles? A darle esa frescura, ese poder llevarlo también en veranito para que no te empalague y lo disfrutes aún más. Da ese toque verdoso, da ese toque de fresco, ese lirio de los valles. También lo que pude encontrar en esta fragancia riquísima, que es la Private Gold, que tiene una hermana también, que es la Silver, ya la traeré al canal. Es ese almizcle, esas notas avainilladas que les digo que juega la fragancia con todas estas notas. Ese sándalo, ese pachuli y esas flores del heliotropo, esas florecitas que parecen pensamientos moraditas así con blanco. Una ricura de fragancia. Ok, ¿qué pasa aquí con este perfume? Pasa que tiene una explosión de salida muy frutal. Que tiene ese escándalo que muchos hombres diríamos es totalmente femenino. Es totalmente para una mujer. Es totalmente para una dama. Entonces, se lo pone una mujer, se lo pone una dama. ¿Qué sensaciones te trae esa persona que está enfrente de ti? ¿Cómo te visualizas a esta mujer poniéndose este perfume? Pues yo la veo muy quitada de la pena. Así, muy quitada de la pena. Me refiero no a que sea una persona vulgar o que no le importe la vida. No, es una persona quitada de la pena, es una mujer quitada de la pena. Me refiero a que es una mujer que vive el momento, que lo disfruta con tal libertad, que le gusta mucho las frutas y tanto que lo disfruta que se viste regularmente muy primaveral. En invierno se pone sus abrigos, pero siempre anda con una falda blanca muy colorida. O ya cuando se pone en unos momentos más formales, pues me la visualizo con unos zapatos verdes, un pantalón de mezclilla, algo holgadito, no tan pegadito, no tan ceñido. De mezclilla un azul cielo, con una blusa blanca y un saco que combine con los zapatos, pero sin bolso. Simplemente su teléfono en la mano, moviéndose en la vida con sus lentes y oliendo a este perfume. Irradiando felicidad. Así. Irradiando alegría. Irradiando que ella vive el día al día con este perfume y vive al día con todo su ser. Pero ya cuando se lo pone un hombre, aquí las notas cambian rápidamente. Y se los digo por experiencia, porque se lo puso mi mamá y me lo puse yo el mismo día. Mi mamá, frutal, totalmente frutal, y conmigo pasa lo mismo, pero a una menor intensidad y mayor velocidad, ese cambio de notas. Durazno, pum, o sea, melocotón, pum, al 100, a todo lo que da. Y después de unos 15-20 minutitos, ya empieza a sentirse ese fresquecito, esa maracuyá, pero ya maracuyá de la amarillita, ya maracuyá de esa fruta que conocemos ya en las bebidas, ya no tanto la granada. Ya pasa rápido a esa sensación, pero empieza a sentirse en mí esos toques de vainilla, esa vaina de vainilla, ese sándalo. Así, empieza a sentirse esa maderita, empieza a sentirse eso terroso, eso verdoso también de ese pachuli, pero no un pachuli invasivo, no un pachuli que notes... Pues sí, que se note una perfumería de la vieja escuela o un perfume de hombre adulto, de hombre mayor. No, trajo totalmente
paralelos esta fragancia. Me encantó. Me encantó porque yo lo empecé a sentir y dije, uy, se lo voy a pasar a mi mamá. Porque a pesar de la pequeña colección, o grande para muchos, que tengo, sí todavía puede uno identificar, y no nos engañemos, no porque tengamos una nariz súper experta, algunas personas que estamos en esta farándula, en este medio, seguimos teniendo y sigue haciendo perfumería exclusivamente para mujeres. Y no digo que esté mal que un hombre se las ponga, no, pero sí se nota y sí se siente. Cada quien se pone lo que quiere. Cada quien se pone lo que quiere y no estamos aquí para juzgar, y menos yo. Y menos yo, que tengo un montón también de perfumes de señoritas que los uso, y otros que de plano pasados a mi mamá. Entonces, este sándalo, esta vainilla, este almizcle, híjole, hace que se siente en mí un perfume muy versátil, que lo puedo yo usar tanto, pues sí, tanto en verano, como invierno, como en la tarde, como en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche se transforma en un perfume sencillo, elegante, que atrapa a la persona que está enfrente de ti y le haces sentir que te has salido de bañar. Literal, o sea, prácticamente, o sea, ese frescor, esa limpieza que hace que a las mujeres les guste todavía más este tipo de perfumes. Híjole. Híjole. No es apto tanto como para unas temperaturas invernales bajo cero, no, pero tampoco es un perfume que digas a mayor de 50 grados, no, sino es un perfume que puede ir balanceándose de un lado para otro, y que es realmente poco conocido, o no me he tomado yo la tarea de meterme todo el día a buscar referencias de este perfume. ¿Por qué? Porque no me quiero contaminar con cosas buenas, pero tampoco me quiero contaminar con cosas malas. Duración, muy buen perfume para hacer un perfume fresquito, entre comillas. Pero acuérdense que su corazón, su esencia es afrutado. Y su estela, sí que es verdad que es un poquito cortita. La duración de su estela también es un poquito cortita. Más o menos una horita, máximo hora y media. La duración del perfume sí alcanza las 6, 7 horitas, así ya rascándole, y pasa a lo que es al ras de piel. La ropa, pues mejor ni digamos, o sea, todo perfume en la ropa dura. Todos. Entonces, pues tiene una muy buena duración en la ropa. ¿Qué más les puedo decir de este perfume? Pues que es un perfume árabe, económico, y que a muchos de los hombres les va a asustar esta salida. Pero créanme que en esa fase de su secado, en ese recorrido de la fragancia, les va a gustar. Con ustedes, Private Gold de La Tafa. Chulada de perfume, chulada. Y pues bueno, amigos, amigas, les he reseñado un perfumito que tenía por ahí pendiente, y seguimos con otro más adelante que también está interesante. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar suscritos. A los nuevos suscriptores, muchísimas gracias. Besos a todos. No se les olvide darle like, por favor, para que este tipo de videos lleguen a más personas. Porfa, no seamos egoístas. Dejemos que esta cara de modelo llegue a más personas, a más teléfonos, a más televisores, o de plano pixeleamosle el rostro para que así no se asuste la gente. Pues bueno, besos, nos vemos, bye.